Estamos en Juan capítulo número 4, hermanos, hablando acerca de la mujer samaritana. Y dice la palabra de Dios, verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Y estamos, hermanos, en este tiempo tan especial, viendo cómo Cristo Jesús está creando oportunidades de poder compartir el Santo Evangelio. En este mes que nos queda vamos a estar hablando acerca de evangelismo, cómo nosotros podemos estar viendo cómo Cristo estaba actuando, también cómo el apóstol Pablo ha estado actuando. Y el día de hoy estaremos viendo cómo crear estas oportunidades en las cuales podamos compartir este Santo Evangelio. No sé cómo llegaron a evangelizarte a ti, querido hermano o hermana. Hay diferentes maneras en las cuales ahora las personas comparten el evangelio. A mí me predicaron el evangelio con un librito sin palabras o un librito de colores. No sé si lo viste. Recuerdo un hermano en la iglesia que solía evangelizar niños y lo que hacía era tomar una hoja y hacía un avión. Y después de hacer el avión les mostraba a los niños para qué sirven los aviones. Y los niños decían para volar, ¿no? Y luego agarraba a este hermano el avioncito y le rompía las alas. Y después de romperles las alas, les empezaba a explicar cómo el pecado ha afectado a nuestras vidas. Y era una manera muy ilustrativa. Y al final agarraba el avión que había roto las alas, lo desarmaba y se formaba una cruz. Este era un método que utilizaba. A mí me gustó mucho. La verdad es que si hubiera sido niño, hubiera sido para mí impactante ver ese avioncito. Me hubiera acordado toda mi vida. Ahora, también hay otro método que tal vez escuchaste a Paul Washer usar, que es el método de los 10 mandamientos. ¿Recuerdas ese método? Donde les preguntas a las personas si se creen buenas personas. Si hay solamente una persona que sea buena persona, recibirá algún premio. Ahora hacemos la prueba de los 10 mandamientos. Y empezamos a analizar mandamiento por mandamiento a ver si han cumplido los 10 mandamientos. Y hermanos, ¿hay alguna persona que haya cumplido los 10 mandamientos? No, porque todos somos pecadores. A ver, haremos una prueba contigo. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? No tenemos que tener otro Dios aparte de Jehová, ¿verdad? No hacernos imagen, ni de arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo del agua, para adorarlas. Son 2 mandamientos. ¿Qué más sigue? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Después, ¿qué sigue? Creo que escuché bien, ¿sí? Guardarás el día de reposo. Número 5. Los padres se acuerdan bien ese, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con promesa para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Está bien? Vamos, sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento. Bueno, no necesita ser en orden, ¿está bien? Séptimo. No cometerás adulterio. Después, no darás falso testimonio. No robarás. Y último, no codiciarás nada de tu prójimo. Esa prueba de los 10 mandamientos funciona muy bien porque la gente empieza a identificarse y tú le muestras. Tú has robado alguna vez, aunque 10 centavos, eres un ladrón delante de Dios. ¿Has codiciado alguna vez? La palabra de Dios dice que eres un adúltero de corazón. Adúltero de corazón, ladrón, asesino, en tu mente con odio has asesinado a tu prójimo. Así que puedes utilizar también eso para evangelizar. Yo tengo un amigo todavía muy eufórico. Por si acaso, hermanos, el pastor Ángel, desde que se convirtió hasta ahora, es el pastor siempre un carácter más tímido. Este otro amigo no. Creyó en el Señor, se subía a los micros, a los trufis, a los colectivos públicos y empezaba a predicar allí. Y él me contaba cómo era su metodología, donde empezaba a hablar de pecado, pero él decía que al principio él era un poco agresivo y con el tiempo tuvo que mejorar. Yo no le entendí como agresivo, con puñetes. Y él me dijo, no, lo que pasa es que yo decía, mujeres, ustedes son pecadoras en el trufi. Y decía literalmente, ustedes que tienen la lengua más larga que mi cinturón, chismosas.
Solamente Cristo puede darle salvación. Y yo, uy, sí, se te iba un poco la mano. Con el tiempo él pudo mejorar un poco esa área, pero era un buen evangelista. Él tenía otro carácter. Hermanos, hay diferentes maneras en las cuales quizá uno puede compartir el evangelio, pero quisiera que prestemos atención ahora a cómo hace Cristo. Van a ser 3 puntos que quisiera que llevemos. Quiero que vean primero la iniciativa que tiene Cristo. En este momento en el cual se encuentra Jesús en este pozo, ¿quién toma la iniciativa? ¿Jesús o la mujer samaritana? Jesús. Jesús es el que toma la iniciativa y nos está mostrando a nosotros también cómo nosotros en estas conversaciones debemos tomar una iniciativa. También Cristo Jesús en el punto número 2 quisiera que veamos, toma la iniciativa, pero ¿de qué empieza a hablar? Doctrinalmente, empieza a hablar de teonomía, empieza a hablar acerca de teodicea, la justificación de Dios frente a la existencia del mal. ¿Alguna doctrina compleja por ahí? ¿Cómo empieza su conversación? Agua. Nada más. Hablando del agua. Así que en el segundo punto quisiera que veamos los puentes evangelísticos que Dios ha provisto para que nosotros compartamos el evangelio. Primero sería la iniciativa, segundo estos puentes que puede ser cualquiera y tercero para que podamos ver estas oportunidades es el corazón del evangelista. Eso es lo que tiene que cambiar. Si alguien no tiene la disposición de compartir el evangelio, va a buscar cualquier excusa para no compartir el evangelio. Pero si alguien tiene genuinamente el corazón dispuesto de compartir el mensaje, como Cristo, incluso hasta la conversación de mediodía del agua, sirve para compartir el evangelio. Así que son esos 3 puntos. Vayamos por el primero. Dice la palabra de Dios entonces en el capítulo 4, número 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Cómo sucedió todo esto, hermanos? De manera sencilla, Jesús todavía estaba en Jerusalén, en la parte de Judea, y se está trasladando hacia Galilea. En nuestro mapa que está en nuestra mente, visualizando aquí en el pastor la presentación imaginaria, tienen hacia la parte de abajo, hacia la parte sur, lo que es Jerusalén y Judea, y hacia el norte o hacia arriba está Samaria y arriba está Galilea. Tal vez tú recuerdes esto porque en el Antiguo Testamento hubo una división, ya que el rey Salomón al final de sus vidas se apartó de Dios y su hijo se rebeló y tomó malas decisiones y hubo una división del reino, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur se mantuvo todavía el linaje de David. En el reino del norte fue un caos. No solamente porque Jeroboam, sino que su hijo, y después de su hijo vino un usurpador, y luego el hijo del usurpador, y luego hubo un usurpador del usurpador, y hasta que terminaron con Acab, que tal vez tú lo conozcas porque era el marido de una mujer perversa que fue comida por los perros, y su cuerpo, por castigo de Dios, tenía que ser defecado en excremento de perros. La mujer de este rey perverso, Acab, se llamaba Jezabel. Y este rey perverso, llamado Acab, con Jezabel y sus profetas de Baal y de Acera, establecieron como capital de este reino perverso, ¿sabes dónde? Samaria. ¿Dónde? Samaria. ¿Dónde está Jesús ahora? Y Samaria tiene una historia larga, no solamente por esta corrupción, por la capital de la idolatría, sino más adelante, después de la deportación, hubo una mezcla de la raza judía. Ya no era un linaje puro, sino se empezaron a contaminar. Así que cada vez que alguien viajaba desde la parte sur a la parte norte y quería llegar a Galilea, daba toda una vuelta y no querían pasar por Samaria. Preferían el camino largo. Y Jesús pasa por Samaria. Intencionalmente. Jesús ahora se queda en el pozo porque muy probablemente sus discípulos fueron a comprar de comer y regresaron al pozo. Jesús, como rabí, no es muy santo, él no puede entrar a Samaria. Nosotros iremos y le traeremos algo de comer. Jesús está ahora en este camino, en camino a Galilea, se quedó en Samaria, está en el pozo, y en el pozo, tal vez recuerdan ustedes el texto. ¿Qué hora es? No, no me digas qué hora es ahorita. ¿Qué hora es en el texto? Hora sexta. Y como ustedes ya saben,
estudiosos de teología, los judíos cuentan desde las 6 de la mañana, así que 6 horas sería mediodía. Ahora nosotros tenemos un lugar bonito, mira hermano, la provisión de esa sombrita de Dios. Pero 12 de mediodía, en medio de un lugar desértico, un pozo, y ahí está Cristo. Hay muchas preguntas aquí que nos hacemos. ¿Por qué a mediodía va esta mujer? Los teólogos pueden dividirse en tal vez dos grupos, pero no hay muchas opciones, porque normalmente la gente va al pozo en una hora donde es fresco, en la mañana. Ahora es mediodía. ¿Por qué esta mujer está yendo ahí? Tal vez se durmió, estaba flojeando, estaba con flojera y fue a mediodía. ¿Qué es lo más improbable? Lo más seguro es que fue a mediodía porque, ¿recuerdas que te dije que los samaritanos eran relegados por los judíos porque era una raza mezclada y Samaria y toda su historia de corrupción? No eran muy queridos, eran algo inferior, los samaritanos. Pero esta mujer, aparte de ser samaritana, según lo que hemos visto en el texto, ¿tenía cuántos maridos antes? 5 maridos. No era una mujer muy respetada y muy posiblemente era también rechazada hasta por los mismos samaritanos. Y por eso se fue en un horario donde ella no iba a encontrar a nadie. Un horario aparte. Tú en otra hora. Tenía 5 maridos. Y el que ahora tiene no era su marido, estaba en concubinato con un hombre que no era su esposo. Entonces, en esta hora, a mediodía, en medio del sol, viene esta mujer que fue rechazada por los mismos samaritanos que también eran rechazados, y está Jesús a punto de tomar la iniciativa de empezar la conversación. Antes de que quisiera que hagamos énfasis bien en esta mujer. Entonces, los samaritanos eran apartados porque eran considerados inferiores, eran rechazados todos los samaritanos. Pero aparte ella era mujer. Un judío no se relacionaba con los samaritanos, pero un judío tampoco andaba caminando a solas con una mujer. Era mal visto. Podía caminar un judío con su hermana, ok. Más de eso, no, era mal visto. Tenía que ser con más gente. Así que ahora estaba Jesús a solas en este lugar público, pero solo con esta mujer. Samaritana, por ser samaritano, rechazada. Por ser mujer, tenía que haber una separación, pero no, Jesús empieza la conversación. Era una mujer rechazada por haber tenido 5 maridos. ¿Qué sucedió con estos 5 maridos? No sabemos, pero sabemos que al final terminó separándose de estos 5 maridos. Ahora, no sé tú, hermano, pero cuando se termina una relación es algo muy triste. Si hubiera una boda y después de hacerse un voto público delante de todos se separan, la pregunta es, ¿ahora irás? Porque tuviste 200 invitados. ¿Vas a llamar a los 200 invitados para decirles el pacto que hice de manera pública? Quiero anunciar que lo estoy rompiendo. Si me ven con otro hombre es porque rompí mi pacto. ¿Vas a hacer eso? Resulta, hermanos, que es algo muy serio. Pero ahora había tenido esa ruptura de pacto 1, 2, 3, 4, 5 veces. Que hubo un rechazo mutuo. Ella no era solamente víctima, tal vez tú te quieras imaginar, era una pobre mujer que la rechazaron 5 veces. Bueno, pues resulta que al final no la violaron 5 veces. Ella entró en un pacto. Hubo una lección que no estaba aprendiendo. Ella era víctima y cómplice de estas 5 relaciones que habían fracasado. Y había rechazo. Pero Jesús estaba ahí tomando la iniciativa. Mientras todos le rechazaban, Jesús toma la iniciativa. Así que, hermanos, quisiera que veamos esta iniciativa que tiene Cristo. Es una iniciativa de peso. Cuando todos buscan evitar estar con esta mujer, Cristo tiene una cita providencial, divina, establecida. Cristo estaba en la hora que él había determinado para encontrarse con esta mujer y poder decirle, dame de beber. Y esto, hermanos, esto es algo una iniciativa que tal vez tú no te imaginas el peso que tiene. Porque tal vez para ti pedir un vaso de agua no es mucho, pero para un judío el compartir agua o comida es un símbolo de comunión. Es un símbolo de más compañerismo. Por eso esta mujer se sorprende, pero un momento, tú eres judío y me pides a mí, que soy samaritana, de beber. Esta es una importancia muy grande porque tal vez tú recuerdas que cuando los judíos ofrecían sus sacrificios y sus holocaustos,
En gran parte, en el establecimiento de los holocaustos y sacrificios, se quema, pero también se come parte de esta ofrenda. Porque Dios comparte contigo una comunión, como en la Pascua. Así que este compartir alimentos o bebida, tomar agua, es una muestra de comunión, de compañerismo, que Jesús va a dar esta iniciativa. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vayamos con todo el deseo de ir a predicar el Evangelio, tenemos que tomar la iniciativa. En muchos casos, nosotros estamos llamados a poder tomar esta iniciativa y empezar una conversación. Quiero que veamos brevemente el libro de Hechos que ya hemos estudiado. Vamos brevemente, hermanos, en sus Biblias, por favor. Hechos capítulo 8, tenemos un evento muy curioso allí. Dice el verso 29 de la palabra de Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo está guiando a Felipe para que vaya por un camino desierto. Luego le dice, acércate a ese carro. No le dice nada más al Espíritu Santo. Felipe tiene que darse cuenta de todo lo que está sucediendo y Felipe toma una iniciativa. Resulta que en ese camino, en ese carro, había un eunuco etíope leyendo el profeta Isaías. Bueno, pues qué perfecta oportunidad. Y justo la escritura, verso 32, el pasaje de la escritura que leía, este eunuco etíope era como oveja a la muerte, fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hermanos, ¿de quién está hablando este pasaje? Pastor, de nuestro Señor. Sí. Y resulta que acá Felipe tiene que tomar la iniciativa y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dirá, ¿cómo entenderé si no hay nadie quien me explica? ¿De quién está hablando esto? ¿De sí mismo el profeta o de algún otro? Y pues empieza a predicar el Evangelio de Cristo. Hasta cierto punto le estuvo guiando el Espíritu Santo, dando dirección. El resto él tenía que darse cuenta y tomar la iniciativa. El Espíritu Santo no le dice, ve y habla a ese eunuco etíope, solamente le dice, ve, acércate al carro. Y ahora él tenía que tomar la iniciativa. El Señor te ha puesto en un lugar específico, hermano. No fue un pozo delante de una mujer samaritana, no fue un carro delante de un eunuco etíope, pero te puso a ti en un lugar y en una circunstancia con un propósito para que tú compartas el Evangelio y tomes esa iniciativa. Hay diferentes personas aquí. Tal vez hay alguien acá que tiene un trabajo, está repartiendo, qué sé yo, algunos afiches en la calle. Quizá Dios te está guiando para que puedas usar eso para compartir el Santo Evangelio. Tal vez tu trabajo es como médico. Dios te ha puesto en un lugar específico para que puedas compartir este Santo Evangelio. Hermano, yo creo que no tienes ninguna desventaja. Tal vez hay alguien aquí que dice, pastor, pero si yo hubiera tenido otra profesión, tal vez tendría mayores oportunidades. Hermano, no sé, ¿qué profesión se te ocurre con mayores oportunidades? A mí se me ocurre si yo trabajara en una funeraria, ¿qué te parece? Yo trabajando en una funeraria y voy a la calle y le empiezo a mostrar a una persona, ¿qué ataúd prefieres? ¿Qué? Es que trabajo en una funeraria. Ay, también soy evangelista, mira, es la paga del pecado, es la muerte. Y tal vez te imagines algo así, pero ¿qué trabajo podría darte alguna ventaja? Tal vez dirías tú, pastor, es que hay personas que yo los he conocido y eran vendedores, así como los que reparten afiches. Luego, cuando reparten afiches evangelísticos, no tienen vergüenza. He conocido gente que tenía ese talento de ventas, que podía agarrar un maletín, pararse y empezar a gritar a la gente y a vender cosas. Y luego él puede ser un excelente evangelista. Hermanos, Dios en su control soberano te ha puesto en un lugar con una profesión, con los estudios, la capacitación, sea que hayas estudiado primer curso de básico, Dios te ha puesto en una situación y circunstancia porque quiere usarte allí. Y espero, hermano, que puedas iniciar esta conversación con lo que Dios te ha dado. ¿Qué le dio en este caso a Jesús? Un lugar desierto, un pozo y una mujer totalmente rechazada
y empieza la conversación con, dame de beber. Ese es el inicio. Ese es el inicio. Con el eunuco etíope y Felipe, está al lado de un carro y está leyendo el profeta Isaías. ¡Wow! Pero tiene que tomar esa iniciativa. ¿Qué es aquello que nos evita tomar estas iniciativas, hermano? Tal vez tú digas, pastor, y hay tres que normalmente digo. Hay un temor, que sé yo, tal vez un temor al fracaso, que le he llamado yo. Aparte de este temor al fracaso, hay un temor al rechazo y un temor a ignorancia. Quizá me pregunta algo que no sepa. Pero estas barreras me he dado cuenta que son solamente excusas. Cuando alguien tiene el corazón para compartir, lo va a hacer. Todavía recuerdo a este hermano que te mencionaba, que desde jovencito él fue vendedor, porque tenía que proveer para su familia. ¿Cómo descubrió que él era vendedor? Porque había necesidad. Tengo que llevar algo de dinero a mi casa, así que hay que hacerlo. Hubo una necesidad que él vio y tenía que suplir. Queridos hermanos, entonces, hay estas barreras que pueden ser un temor al fracaso, al rechazo o a la ignorancia, pero en sí, hermanos, si nos ponemos a analizar estas excusas, simplemente es nuestro orgullo. Tengo miedo a que me rechacen. Hermano, espero que te vayas acostumbrando al rechazo, porque ese es el andar de un creyente. En muchos casos va a haber rechazo. ¿Qué pasó con Cristo Jesús cuando vino? ¿Dónde terminó? En la cruz. ¿Hubo rechazo o no hubo rechazo? Sí. Aparte de eso, miedo al fracaso. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hago algo mal? Otra vez, hermano, no apeles al orgullo. No es de que tiene que irte todo bien. Tú y yo somos personas. Tenemos que compartir y aprender de nuestros errores. Como este hermano, si al principio decías a las mujeres que tenían la lengua más larga que el cinturón, pues con el tiempo irás mejorando. No tengas miedo a equivocarte, tienes que empezar a predicar el evangelio y con el tiempo Dios te va a ir formando. Cuando hablamos miedo a no saber ciertos temas, hermano, lo que tienes que saber es lo más importante, el problema del corazón. ¿Te diste cuenta algo que sucedió en la narrativa con la mujer samaritana? Esta mujer, ¿cuántos maridos tenía? 5. Era un serio problema. Cristo Jesús está ahí tocando el tema del pecado. Esta mujer se da cuenta en ese momento, creo que tú eres profeta. ¿Cómo vas a saber eso de mí? Eso es algo íntimo y vergonzoso. ¿Qué es lo siguiente que le pregunta esta mujer? ¿Recuerdas? ¿Qué es lo siguiente? Señor, eres profeta. Resulta que los judíos dicen que tienen que adorar, se tiene que adorar allí, pero nosotros adoramos aquí. Le va a hacer una pregunta doctrinal donde hay mucho conflicto entre judíos y samaritanos. ¿Dónde se debe adorar? Por si acaso, cuando hubo la rebelión del reino del sur y del reino del norte, el reino del norte con Jeroboam establecieron un nuevo lugar de adoración. Así que hasta ahora decían, ¿dónde se debe adorar? Un tema de debate teológico doctrinal. Tal vez tú no sabías, hermano. ¿Dónde se debe adorar? Ahí está, pastor B. Tengo miedo a la ignorancia, que no sepa y me pregunte justo lo que no voy a saber. ¿Sabes qué responde Cristo? Al final le dice, al final la salvación es de los judíos. Ese es el lugar correcto, pero ni aquí ni allá, porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en el corazón. Empecemos por el problema del corazón y vuelve a tocar ese punto. Tú debes saber una cosa, hermano. El hombre es pecador. El resto de respuestas puedes averiguar, no tengas vergüenza o temor de decir no sé, pero habla de lo que sabes. Somos pecadores. Así que, hermano, te animo a que tú puedas tomar esa iniciativa y Dios va a estar bendiciendo que tú estés comenzando ese trabajo evangelístico. No es tu trabajo convertir personas, tu trabajo es predicar el evangelio. Cuando tenemos el caso de Noé, viste que él hizo lo que debía hacer, compartió. Si la gente creía o no creía, era otro tema, pero su trabajo era compartir. Tu trabajo es compartir, hermano. Así que la iniciativa tiene que ser tomada, hermano. Nosotros tenemos que tomar esta iniciativa, pero te vuelvo a decir, hermano, todo esto va a cambiar
cuando genuinamente tengas ese corazón. Me estoy saltando al punto 3. Ilustración breve. Un día mi esposa y mi madre tomaron a mis nietos, a sus nietos, a mis hijos, y les dijeron, les vamos a enseñar a hacer un jugo de limonada. Y mi pequeña hija dijo, ¿y por qué no vendemos la limonada en la calle? Y así podemos generar algunos recursos. Así que mi hija en ese tiempo, 4 o 5 años, dijo, ok, hagamos eso. Así que sacó su pequeña mesita, puso su jarra de limonada, puso su copita de limonada, y mi hija empezó a gritar en la calle, ¡limonada! Y yo, hermano, yo en mi vida me hubiera animado a hacer eso. Pero ella sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi hijo mayor, el mayor, tenía un poco de vergüenza. Así que mi hija empezaba a gritar más fuerte para provocarle. ¡Limonada! ¡Cómprennos limonada! Y mi hijo no sabía qué hacía, no podía aguantar. Y ella empezó a gritar, ¡ayúdennos, somos pobres! Hasta yo me podía escapar ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que esta niña puede tener esa iniciativa? Una niñita de 4 años. Tal vez juego. Tal vez quería ahorrarse y comprarse un juguete. La gran pregunta es ahora, tú y yo tenemos la mayor motivación. ¿Por qué nosotros tenemos que tomar esa iniciativa? Y tal vez tendría que ahí robar la letra de alguna canción y decir, porque tenemos nuestra vista teñida con la sangre del Cordero. Toda la vida que vivimos ahora fue comprada por Cristo. Vida eterna. Si hoy mismo me muero, tengo vida eterna, no hay condenación. La mayor motivación ya la tienes. Es Cristo. Hablas con Él cada mañana, oras, lees, pasas tiempo con Él. La mayor motivación ya la tienes. No te estás buscando ganar salvación como muchos que tocan puertas día y noche de diferentes sectas, buscando ganarse su salvación y nunca están seguros. Tú ya la tienes. Si has creído en Cristo Jesús genuinamente, vida eterna, ya la tienes. Así que la mayor motivación tú ya la tienes. Segundo punto, quisiera que veamos aparte de esta iniciativa, ¿qué puentes evangelísticos encontró Cristo? Si vemos el texto, empezó a hablar con lo que tenía, de agua. Un capítulo atrás, si tú tienes Juan capítulo 3, tenemos el versículo más famoso evangelístico que se usa, ¿verdad? Juan capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por si acaso, para que sea el versículo completo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que tienes ahí este regalo tan maravilloso para todo aquel que cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo llegó este versículo a nuestras manos? Con un hombre judío. A diferencia de la mujer samaritana, este era judío, pero la crema de la crema de la crema de la sociedad judía, fariseo, miembro del Sanedrín y un líder entre todos. Y si después quieres darle yapa, busca qué significa el nombre Nicodemo. Y Jesús empieza la conversación con él así. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué le empieza a hablar a este hombre? Te digo algo. Lo primero que va a venir a su mente de este hombre es nacer de nuevo. Pero ¿cómo podrá un hombre meterse en el vientre de su madre para volver a salir? Pone algo en su mente. Hablemos de parto. Hablemos del nacimiento. ¿Qué has hecho tú para nacer? Hermano, ¿qué has hecho tú para nacer? ¿En qué aportaste? ¿Qué hiciste? Pastor, no puedo explicarle específicamente toda la anatomía y todo el aspecto, pero fue mi padre y mi madre, punto, y fue Dios quien me puso acá. ¿Qué hiciste? No hice nada, pastor.
¿Decidiste dónde ibas a nacer? ¿Qué padres ibas a tener? ¿En qué país? ¿En qué región? ¿En qué lugar? ¿Por cesárea decidiste tú? ¿Parto natural? ¿En, en un jacuzzi como hay ahora algunos partos? Pastor, yo no decidí nada. Ese nacimiento fue de Dios. Bueno, pues Cristo va a hablar con este gran judío, erudito, así que tiene que tocar ciertas ilustraciones adecuadas para mostrar que la regeneración es de Dios y no del hombre. Es monergista y no sinergista. Es solo Dios obrando en la regeneración. Ese nuevo nacimiento es solo Dios. ¿Y cómo empieza la conversación? Hablando del nuevo nacimiento. Dios va a poner puentes evangelísticos para que tú y yo compartamos el evangelio y tenemos que verlos y aprovecharlos. En el caso de Jesús ahí, tienes un pozo, tienes agua, hablemos de agua. Trata, hermano, tal vez uno de los temores que da es que cuando te piensas en un evangelista, piensas en alguien que se va a poner delante de todos. Damas y caballeros, ¿cómo están el día de hoy? Ese es un monólogo. ¿Sabes lo que está haciendo Jesús con la mujer samaritana? Tiene un diálogo. ¿Qué está haciendo ahora Jesús con Nicodemo? ¿Un monólogo? ¿Qué está haciendo? Un diálogo. Tú y yo estamos acostumbrados a tener diálogo. Tú y yo hablamos de diferentes temas. De fútbol. Hablamos de política. Lo que Dios te está mandando que hagas es que compartas este evangelio y lo hagas dialogando también. Así que Cristo Jesús empieza un diálogo con la mujer samaritana, un diálogo con Nicodemo, y en este puente evangelístico puedes usar cualquier cosa, querido hermano, para poder evangelizar. Así que quisiera que puedas prestar atención en lo que hizo Jesús con Nicodemo. Empezó a hablar del nacimiento, con la mujer samaritana empezó a hablar del agua. Todo puede ser usado, hermanos. El apóstol Pablo predicaba en las sinagogas, predicaba en los mercados, predicaba también en la cárcel, cualquier lugar. No había manera que se pueda detener esta predicación del evangelio. Brevemente, si puedes acompañarme, Filipenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1. Quiero pues, verso 12, quiero pues, hermanos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Lo metieron a la cárcel a Pablo? ¿Esto detuvo el evangelio? No, seguía predicando. ¿Dónde? En la misma cárcel. Todo puede ser usado para predicar el evangelio. Una roca puede ser usada para predicar el evangelio porque le vas a mostrar acerca de qué. De la dureza de nuestro corazón. Si has leído la palabra de Dios, nuestros corazones duros como la piedra. ¿Y quién convierte ese corazón de piedra en un corazón de carne? Solo Dios. Puedes usar cualquier cosa. A mí me llama la atención cómo los hombres empiezan a piropear a las chicas. Yo también a mi esposa, por si acaso. Y se puede usar cualquier cosa. Todavía recuerdo de novios con Mariel y agarro mi agüita, la abro. Esta agua está muy amarga. ¿Será que me lo puedes endulzar? Y le daba para que tome. Ahora está más dulce. ¿De dónde se le ocurren estas cosas a estos babosos? Porque aman. Y si lo hacen natural, mejor, si no se ha forzado. Se le cae un papelito a mi esposa. Se te cayó tu papelito, bombón, no sé. ¿De dónde salen esas cosas? Cualquier cosa podría utilizarse. Yo sé que tú lo sabes. En el evangelismo igual, agarramos un carbón. Este amigo que te conté, un avioncito de papel, cualquier conversación. Si te está hablando de política, del más o del menos o del Evo o de la Eva, de quien sea, tú puedes hablarle de que todos los reinos son corruptos. Todos somos pecadores. Solamente esperamos un reino que es perfecto, el reino de Dios. Amén. Todo puede ser usado para evangelismo, hermanos. En sí, tanto es esto que Jesús ahora está usando el tema de que esta mujer tiene ¿cuántos maridos tuvo? 5. Y ahí está usándolo para compartir el evangelio. Esos lugares públicos que usó Pablo, Jesús también, son lugares que podemos aprovechar. Actualmente incluso las redes sociales pueden ser usadas para que tú puedas estar apuntando en algo.
al Evangelio. Finalmente, hay algo que quisiera mencionar, otro puente, también es nuestro testimonio personal. Cuando contamos cómo Jesús transformó nuestra vida. Ya les recuerdo una vez, hermanos, no es de que en esta historia de tu testimonio personal tú seas el centro de atención, el personaje principal, y fuiste tan bueno que tú encontraste a Jesús. No. Muestras tu perversidad, tu maldad y cómo Cristo brilla en todo tu testimonio como Salvador. Dios usa eso como puente para llevarlos a la palabra de Dios. ¿Dónde está eso en el libro de Juan capítulo 4? Quiero que veas brevemente, hermano. Vamos a Juan capítulo 4, el caso de la mujer samaritana. Dice así. Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hermanos, así que esta mujer empieza a contar su testimonio, lo que le pasó con Jesús. Vengan, hay un hombre que me ha contado todo lo que yo he hecho. Y todos le miraban: sabemos lo que has hecho. ¿No será este el Cristo? Testimonio corto. Vayan a Cristo. ¿Y qué dice después la palabra de Dios si prestamos atención en el verso 41? Dice la palabra de Dios así. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Recuerda, el énfasis está en la palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que tu testimonio también puede ser utilizado como un puente para ser llevados al Evangelio. Tu testimonio no es el Evangelio. Tu testimonio es un puente que los puede llevar a una correcta exposición del Evangelio. Pero puedes contarlo de manera apropiada. Esto hemos llevado en otro mensaje ya, cómo compartir nuestra fe sin quitarle el lugar central a Cristo. Y esta mujer ahora está compartiendo su testimonio. Todo, hermanos, puede ser usado para que podamos nosotros compartir el Evangelio. Así que tenemos que tomar la iniciativa y tenemos que usar los puentes que Dios nos ha dado. ¿Te contesto alguna vez? Te lo vuelvo a contar. El hermano que era mecánico en Estados Unidos, que traía en el carro el vehículo, lo presentaban y todo serio con su bigote le mira: señor, hemos revisado y le cuento que usted tiene dos problemas. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Hay que cambiar la transmisión. Segundo problema, usted se está yendo al infierno. Esos son sus dos problemas. Usaba su trabajo de mecánico para hablarles. Amén. Hermanos, hay puentes que Dios va a poner en tu vida que tú y yo tenemos que aprovecharlos con todo amor, con todo cariño. ¿Cómo hago para reconocer eso? Una vez más va a entrar a esto, tu corazón. Alguien que está genuinamente deseoso de compartir el Evangelio va a encontrar, le van a sobrar excusas para compartir el Evangelio. Es más, hermano, la mayor oportunidad que tú y yo tenemos para compartir el Evangelio es una que ya nos habilita un abanico de posibilidades. ¿Sabes cuál es? Que los hombres son pecadores. Todos nosotros somos. Así que ahí tienes tu oportunidad. Jesús está compartiendo con esta mujer. Le va a estar hablando de su pecado. Le dice: ve y trae a tu marido. ¿Sí o no? ¿Quién empieza esa conversación tan incómoda de los 5 previos maridos que tuvo esta mujer? Cristo. Habló acerca del pecado. Si hubiera sido otro caso como del joven rico, le hubiera dicho: anda y ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hubiera usado otro pecado, su avaricia. Tú puedes mirar a alguien y te garantizo que vas a encontrar un pecado porque somos pecadores. Puedes usar ese pecado para introducirle el Evangelio. Un hermano una vez me dijo: pastor, ¿qué hago con alguien que está en un lecho de muerte y está a punto de morir? Es un poco difícil. Vas allí al hospital y antes de morirle, ¿y cómo le hablas de que es un pecador? En medio de lo que está mal, y le dices: es un pecador, te estás yendo al infierno. Y puedes hablarle desde Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué morimos? ¿Por qué no continuamos nomás y hablamos de Génesis, el pecado? ¿Cómo entró la muerte en nosotros? Si tu amigo es chismoso, chismosa, si tu amigo es adúltero con sus ojos, ya habiendo cometido algo, se ha divorciado, todo puede ser usado para compartir el Evangelio.
Si es hecho con gracia y con amor, lo puede hacer. Jesús está confrontando este pecado, pero recuerda, no le está diciendo, adúltera mujer que tuviste 5 maridos, tú que estás andando, y empieza a decir cosas así como con un corazón airado. No hace eso. Tal vez era una manera más dura a los fariseos por su hipocresía, pero esta mujer le está diciendo, como diríamos, la amenaza velada. Ah, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y al que ahora tienes no es tu marido. Le está diciendo, has tenido 5 matrimonios, 5 pactos fracasados, has mal representado la imagen de Dios, la imagen de Cristo y su iglesia, y ahora estás encima viviendo en concubinato, en algo ilícito. Todo eso de una manera, diríamos, clara y al mismo tiempo velada, pero lo está haciendo. Y el pecado de esta mujer, hermanos, me recuerda mucho al cristianismo de hoy. Esta mujer, aparte que tiene 5 maridos, empieza a preguntar y a debatir con respecto a temas teológicos. Está viviendo en un contexto de haber tenido 5 maridos. El que tiene no es su marido, pero quiere debatir temas teológicos. Y todo esto Cristo está confrontando. Así que, hermanos, estos puentes evangelísticos Dios los provee cuando te deja ver el pecado de las personas, para que tú puedas corregir en mansedumbre y con prudencia. Si me preguntas, pastor, ¿y la dureza de cómo voy a compartir el mensaje, de en qué varía? Si tú ves a la persona que está humilde, reconociendo su maldad, puede ser más suave. Si tú le ves en orgullo y soberbia, que se llama ser cristiano, teólogo, y está viviendo en hipocresía, dile, hermano, que es un sepulcro blanqueado, acúsale, como si fueras Juan el Bautista. Pero hay oportunidades. Y finalmente, hermanos, el corazón. ¿Cómo nosotros encontramos estas oportunidades? Es con el corazón correcto. Mateo capítulo 9 nos va a estar dando un ejemplo muy importante. Lo vamos a pasar brevemente, hermanos. Pregunta teológica muy difícil, hermanos. Evangelio según San Mateo. ¿Quién escribió este libro? Pastores, pregunta capciosa. Mateo capítulo 9. Verso número 9 dice la palabra de Dios así. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo nos está contando su testimonio, hermanos. Así sucedió, en tercera persona. Yo en los tributos públicos, cobrando intereses, sirviendo al imperio romano, publicano, lo peor de lo peor, según la cultura judía, entre los pecados más escandalosos, la prostitución, y para un varón ser un publicano, haberse prostituido con Roma. Ahí estaba yo, Mateo, sentado, ejerciendo mi profesión corrupta, y Jesús me dijo, sígueme. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, hermanos, estamos viendo a Jesús predicando a todos. Hay necesidad. Vamos de nuevo al libro de Juan que estamos leyendo. Quisiera apuntar brevemente en el capítulo 4 el discurso que les da a sus discípulos, solamente un pequeño pedacito. Verso 35. Después de que la mujer samaritana se fue y sus discípulos están con la boca abierta sin entender qué estaba hablando con esta mujer y no había comido nada Jesús, y él les dice, tengo una comida que ustedes no conocen, es hacer la voluntad de mi Padre. Y dice el verso 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, Cristo Jesús está viendo con un corazón
todas estas personas. Hay una necesidad evidente que lo mueve a Jesús en todo lugar. Ni siquiera su apetito lo puede detener. ¿Hay hambre? Claro, Jesús, que sí. Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. También tenía apetito en su naturaleza humana. Pero decía, tengo una comida que ustedes no saben, hacer la voluntad del que me envió. Y está viendo a la gente como ese campo listo para trabajar. Ve la necesidad. Cambiar ese corazón nuestro al corazón de Cristo y tener esa diligencia nos va a guiar a tener estas oportunidades, a tomar la iniciativa, a usar puentes, pero nuestro corazón es el que debe cambiar. Si no tienes el corazón adecuado, hermano, podías estar como el mismo Felipe en el camino del desierto, al lado de un eunuco etíope que está sentado sobre sus tesoros de la reina y leyendo al profeta Isaías, hablando ese pasaje mesiánico tan grande, pero si no tienes el corazón adecuado, te quedarías callado. Te hubieras buscado alguna excusa. Pero está viniendo del templo. Pero ese es etíope. Aparte es eunuco. Aparte de eso, está sirviendo a una reina de Candace. ¿Cómo habrá obtenido ese pergamino además? Podías haberte buscado cualquier excusa. Si hubieras estado ahí en ese pozo delante de la mujer samaritana, tal vez te hubiera venido tu legalismo y decir, pero un hombre y una mujer no pueden estar aquí solos, aunque sea un lugar público, mejor me voy. Como pastor te digo, sí, yo veo imprudente que se quede en una casa solo un hombre y una mujer. Si no es tu esposa, sí, podría ser imprudente. Pero es un lugar público. Podías haber buscado alguna otra excusa en cualquier lugar, pero el corazón adecuado hace que puedas aprovechar esas herramientas que Dios pone, que veas su providencia para que hayas estado allí. Pero tiene que ser ese corazón correcto. Una vez, no sé qué tan cierto es esto, hermano. En un libro estaba leyendo que estaban entrevistándole a uno de los evangelistas más grandes. Si no me equivoco, era Spurgeon. Y le estaban hablando acerca de su ministerio evangelístico, cómo había crecido y por qué tenía tanto éxito. La respuesta que se estaba dando era que él le agarró a los reporteros que le hacían la entrevista y les apuntó a la ventana y les dijo que vayan y miren y le digan qué ven ahí en la calle. Estos reporteros fueron, miraron caballos, carros, personas. Y él les volvió a decir, vayan y miren nuevamente y vuelvan a decirme. Ellos volvieron a salir, más detallistas, edificios, carros, vieron hasta los perros. Esto es lo que vemos. Y él salió a la ventana, volvió, y él, genuinamente no fabricado, con sus ojos casi llorando, dijo, yo veo gente que se está yendo al infierno. Esa es la diferencia. ¿Te estás dando cuenta, hermano, que este mensaje es apremiante? Tenemos que compartir un mensaje apremiante. No tienes que tener miedo al rechazo, porque te digo algo, el rechazo existe, pero es de parte de Dios al hombre pecador. Viven en el rechazo de Dios por su pecado, merecen la condenación, el infierno eterno. Está listo. Te estás haciendo a compartir el mejor mensaje. Déjame usar más ilustraciones que el pastor Ángel usa. Ve a la calle y te voy a dar una gran tarea. Tienes que ir a un supermercado y en la puerta tienes que lograr que esta persona ajena, que no la conoces, te acepte algo que yo te voy a dar. ¿Qué, pastor? Bueno, y yo saco ahora este celular 0 kilómetros, nuevo y en paquete. Tienes que ir y lograr que te lo acepten. Está fácil. Sin ninguna condición. De manera curiosa, yo creo que ya habría muchos voluntarios para hacer eso, porque bueno, qué lindo. No tendrías miedo al rechazo, todo cambiaría, porque sabes el valor que tiene esto que está haciendo ofrecer. Y si lo rechazan, pues friegan, tristemente, y te vas con tu celular no muy frustrado. Sabes el valor que tiene. Sabes que los que se están perdiendo esta oportunidad de llevarse este celular son ellos.
Pero cuando compartes el evangelio algo pasa. Parece que estuvieras yendo a limosnear algo. Parece que estuvieras yendo a clamar que Cristo es como un limosnero que está diciendo, por favor, acéptenme. Y no es así. En la visión clara, real y espiritual, todo el mundo está viviendo en miseria, pobreza, desnudez, desventura y condenación. Está haciendo ofrecer el mayor regalo. Hazlo 1, 2, si te rechazan puedes volver a intentar 10 veces. Tu espíritu no debe decaer. Es tu trabajo llevar esta perla de gran precio. Hazlo con todo gozo, con todo denuedo y sigue haciéndolo, hermano, viendo a las personas como gente que necesita este evangelio. No sabemos cuándo será la última vez que les veremos. No son casos que el pastor se inventa. Todavía recuerdo, no tengo que dar nombres, un hermano: ore por este mi amigo de trabajo, por favor. Vamos a orar. No quiere creer en Cristo, vamos a orar. Literalmente una semana después, pastor, ha fallecido mi amigo. Pero estaba enfermo, ¿no? Hubo un accidente, falleció. No sabemos. Hermanos, tenemos un gran privilegio. Aprovechemos las oportunidades, aprovechemos los puentes, tengamos la iniciativa, pero oremos para que Dios pueda cambiar nuestro corazón y tengamos este corazón evangelista que ve que es un evangelio apremiante. Tenemos que llevar este mensaje. Amén, hermanos. Oremos, que el Señor pueda bendecirnos. Pongámonos en pie.